Como es costumbre, les pido por favor me informen en el chat si me pueden escuchar bien. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ok, gracias. ¿Los demás también? Ok. Sí, profesor. Pues vamos a retomar donde nos quedamos en la sesión de hoy por la mañana y pues vamos a activar la grabación como parte de la dinámica que hemos seguido en atención a los compañeros que no se puedan conectar en este momento. En la sesión que tuvimos el día de hoy por la mañana, iniciamos platicando acerca de las técnicas que se utilizan para determinar la velocidad de reacción. Habíamos ya señalado que la velocidad de reacción no se puede medir de manera directa, sino que se mide en forma indirecta, tomando en cuenta que al ir avanzando la reacción, la composición de la mezcla de reacción va cambiando y por consecuencia sus propiedades también cambian, indicamos que íbamos a elegir una propiedad adecuada del sistema para hacer el estudio cinético y dicha propiedad debería cambiar o relacionarse con los cambios de composición. También en la sesión de hoy por la mañana habíamos indicado de que la propiedad que se elija debe reunir dos características fundamentales. Una, que la propiedad que se escoja sea de fácil medición y la otra, que la propiedad que se elija pueda variar de manera significativa a medida que va avanzando la reacción y que esto nos permita determinar de manera precisa los cambios de concentración en función del tiempo. Por otro lado, destacamos que la propiedad que se elige depende de cada reacción. No siempre voy a poder elegir la misma propiedad para distintas reacciones. Habíamos comentado que partiendo de estos datos que se midan, pues vamos a generar los valores de concentración correspondientes en función del tiempo. Y también señalamos que dentro de la gama de opciones que tenemos para poder estudiar la cinética de una reacción, hay un conjunto de técnicas que ya discutimos. Haciendo un resumen muy rápido, hablamos de los cambios de presión, de los cuales habíamos comentado que para aplicar esta técnica, al menos una de las sustancias involucradas en la reacción debe estar en fase gaseosa. Y decíamos que dado que los estudios cinéticos se realizan en condiciones de temperatura y volumen constante, la presión del sistema varía en función de los moles. Si había cambio en el número de moles, la presión la podemos usar como un referente para el estudio cinético. También platicamos acerca de otro conjunto de técnicas denominadas espectroscopía, en la cual habíamos señalado que en este caso, para poder aplicar la técnica, una de las sustancias de la mezcla de reacción debe presentar una absorción característica intensa en alguna región del espectro. El ejemplo que habíamos mencionado hoy por la mañana era referente al caso de la reacción de síntesis del ácido bromídrico, donde yo les mencionaba que el hidrógeno era un gas incoloro, el bromo era un gas de color café rojizo. De hecho, esta imagen que estoy incluyendo en la diapositiva les muestra cómo se ve el color de una solución que contiene bromo. Y también les dije que el ácido bromídrico era un gas incoloro y que por lo tanto yo podía medir la luz que puede absorber el bromo para poder determinar cómo cambia la concentración en función del tiempo. Hicimos referencia a otro conjunto de técnicas, son los métodos electroquímicos. Ya explicamos que en el caso de las soluciones electrolíticas que conducen la corriente eléctrica, la cantidad de corriente eléctrica que pueden conducir depende del número de iones presentes en la solución. Y finalmente mencionamos de que había otro conjunto de técnicas que no se pueden englobar como en una sola categoría, porque son muy diversas las técnicas para poder hacer el estudio cinético, dentro de las cuales destacamos la titulación,
la espectrometría de masas, la cromatografía gaseosa, resonancia magnético-nuclear, entre otras. Bueno, me voy a saltar esta parte para no repetir todo porque ya lo discutimos en la mañana y me voy a ir directamente ya a lo que es la serie de conceptos que nos van encaminando a entender cómo es la parte de la cinética química de las reacciones y cómo lo puedo plasmar esto mediante una ecuación. Primeramente, iniciaremos retomando ya la parte final de la clase que tuvimos, hablando de lo que era la ley de acción de masas. Y yo les mencionaba en la clase presencial que tuvimos que la ley de acción de masas relaciona a la velocidad de reacción por unidad de volumen con la concentración, es decir, establece una relación entre velocidad de reacción y concentración. Les mencionaba que este signo que tengo aquí indica proporcionalidad y que derivado de esta ley establecemos que la velocidad de reacción es directamente proporcional al producto de concentraciones elevados a un determinado exponente. Estos exponentes que aquí estamos representando mediante letras griegas, comentamos que son parámetros cinéticos que se determinan con base al estudio cinético. Y hasta ahí fue como de manera resumida lo que comentamos en la sesión presencial del día de hoy. Aquí ahora vamos a retomar un concepto que de manera breve yo les había descrito al momento de hablar cómo se clasifican las reacciones químicas utilizando una serie de criterios que son de importancia desde el punto de vista de la cinética. Y uno de esos criterios tiene que ver con el concepto de molecularidad de una reacción. Les había yo indicado que la molecularidad de una reacción está asociada al número de moléculas que participan en una reacción elemental. En la clase en las que mencioné este concepto por primera vez, yo les decía que una ecuación química rara vez me da información relativa al mecanismo de reacción, es decir, no describe cómo es que los reactivos interactúan entre sí y forman a los productos, que una ecuación química solamente me dice qué reactivos participan en la reacción, qué productos están obteniendo, en qué proporción estequiométrica se consumen los reactivos y se forman los productos, pero hasta ahí. Sin embargo, yo les mencionaba que un mecanismo de reacción es una secuencia de etapas donde cada etapa es una reacción elemental. Y cuando hablamos de una reacción elemental, ahí sí la reacción describe tal como ocurre el proceso de transformación. Entonces, las reacciones elementales son aquellas que describen alguna transformación como parte del mecanismo de reacción. Y asociado a estas etapas elementales, pues precisamente está referido el concepto de molecularidad. Por eso, si se fijan, aquí de manera muy clara nos están indicando que el concepto solo aplica a reacciones elementales y que la molecularidad nos indica cuántas moléculas de reactivo participan en la reacción elemental. Básicamente, pues esa sería la definición del concepto. ¿Sí quedó claro, compañeros? ¿Sí se entendió? Sí, profe. Ok, de esta parte, pues bueno, sí, anoten todo esto en su cuaderno, porque este concepto sí es muy importante. Agréguenlo a su cuaderno y ahorita que terminen me paso a los siguientes conceptos que también vamos a analizar en la sesión del día de hoy y que constituyen la base sobre la que viene todo lo que vamos a analizar el resto del curso. Cuando hayan acabado, me avisan, por favor.
especializado en atender este tipo de emergencias. Ahí permanece bajo cuidados intensivos y su estado se reporta como crítico. La situación de Fernando es delicada. No está en investigación legal. Es una víctima más del accidente. Por otro, las autoridades buscan determinar si perdió el control, si la culpa presentaba fallas mecánicas que eran responsabilidad de la empresa. Esto ha generado debe considerarse al chofer únicamente como responsable o también es Spotify, mejor usa esto, no es que sea malo, pero si tienes un buen equipo, te está dejando mucho que desear. Spotify es rápida, es muy fácil de usar. ¿Ya acabaron? Ya casi. Sí. Ahora sí, los demás ya acabaron, ahora sí. Ya. Bueno, y antes de que active la grabación, van a anotar este título en su cuaderno. Vamos a definir tres conceptos: lo que se conoce como ley de velocidad o ecuación cinética, lo que es la constante de velocidad y orden de reacción. Estos dos últimos son parámetros cinéticos que están implícitos en la ecuación cinética o ley de velocidad. Entonces anoten el título y ahorita que lo hayan anotado, pues entonces procedo a activar la grabación y a comenzar a describir cada uno de ellos. Bueno, voy a ir activando la grabación. Vamos a proceder a continuación a revisar estos tres conceptos que son la base de todo lo que vamos a ir estudiando a lo largo del resto del curso. Ley de velocidad, constante de velocidad y orden de reacción. Para definir lo que es la ley de velocidad o ecuación cinética, una vez más me voy a basar en lo que ya describimos como la ley de acción de masas, la cual relaciona a la velocidad de reacción por unidad de volumen con la concentración. Y para esto, una vez más, voy a tomar como referencia esta reacción, que es la representación de una reacción irreversible, en donde tenemos dos reactivos, uno lo identificamos como A, el otro lo identificamos como B. En este caso, las letras minúsculas que aquí aparecen estarían representando a los coeficientes estequiométricos. Y al ser una reacción irreversible, no estamos indicando cuántos productos se forman ni en qué proporción estequiométrica se están formando, porque en una reacción irreversible, la velocidad de reacción solo depende de la concentración de los reactivos, de ahí que de manera genérica se indiquen productos.
Entonces, basándonos en la ley de acción de masas, la velocidad de reacción por unidad de volumen es directamente proporcional al producto de las concentraciones elevados a un cierto exponente, cada una de ellas. Si yo quiero eliminar este signo de proporcionalidad y quiero establecer una igualdad, debo introducir una constante de proporcionalidad. Esto me permite ya establecer la igualdad. Y a esta ecuación que relaciona la variación de concentración en función del tiempo con la concentración de los reactivos es a lo que se le conoce como la ecuación o ley de velocidad de reacción. Ahora bien, aquí aparecen tres constantes, que es la constante de proporcionalidad alfa y beta, que son parámetros característicos de cada reacción y reciben un nombre. En el caso de la constante de proporcionalidad, los autores le suelen dar algunas variantes al nombre, pero los más comunes son constante de velocidad. También se le nombra como coeficiente de velocidad o constante específica de velocidad de reacción. Cualquiera de estos nombres se refiere al mismo parámetro. Es importante destacar que este parámetro, que es característico de cada reacción, es independiente de las concentraciones, ya sea de los reactivos o productos. Pero este parámetro sí está afectado por la temperatura. Ya les había mencionado en la mañana que los estudios cinéticos se realizan a temperatura constante. Entonces, para una temperatura dada, la constante cinética o llamada constante específica de velocidad de reacción tendrá un cierto valor. Si tú varías la temperatura, pues el valor de esta constante de proporcionalidad va a cambiar. Dicho de otra forma, el efecto de la temperatura sobre la velocidad de reacción está implícito en el valor de esta constante. Ahora bien, a estos exponentes a los cuales está elevada la concentración en la ecuación cinética o ley de velocidad, se le conoce con el nombre de orden individual de reacción u orden con respecto a un cierto componente. Por ejemplo, en este caso alfa sería el orden de reacción respecto al reactivo A y beta sería el orden de reacción respecto al reactivo B. Estos dos son los que les mencionaba, se conocen de manera general como órdenes individuales de reacción. Pero también tenemos un orden global de reacción. Y el orden global de reacción es la suma de los exponentes a las que están elevadas las concentraciones en la ecuación cinética o ley de velocidad. Como se van a dar cuenta en lo que seguiremos analizando en las próximas clases, mucho de lo que haremos es revisar algunas técnicas o métodos de análisis de datos experimentales para poder encontrar la ecuación cinética de una reacción. ¿Y por qué nos importa o nos interesa conocer la ecuación cinética de una reacción? Primero, porque esta ecuación me dice de manera específica cómo es la relación tiempo-concentración. Y si en un momento dado yo quiero predecir qué tiempo requiero para alcanzar cierta concentración o grado de conversión, pues eso lo podría calcular con base en la ecuación cinética o ley de velocidad. Esta ecuación cinética, el definir la ecuación cinética de una reacción, cubre varios objetivos, de los cuales les voy a resumir los principales. El primero es que me va a permitir predecir la velocidad de reacción conociendo la composición de la mezcla y voy a poder extrapolar los valores fuera del rango experimental. En segundo lugar, esta ecuación cinética es una guía que nos va a ayudar a poder explorar o elucidar mecanismos
mecanismos de reacción. Al inicio del curso, cuando nosotros definimos cuál era el campo de estudio de la cinética, habíamos mencionado que el campo de estudio abarcaba tres aspectos y uno de ellos tenía que ver con la elucidación de mecanismos de reacción. Y como aquí les digo, esta ecuación cinética va a ser una guía que nos va a permitir ir explorando posibles mecanismos de reacción. Más adelante veremos cómo se hace, pero aquí de manera breve lo que nos dicen es, tú postulas un mecanismo de reacción y bajo ciertos métodos de aproximación deduces una ecuación cinética basada en el mecanismo propuesto. De manera posterior, comparas la ecuación que deduces en base al mecanismo con la ecuación que obtienes a partir de la experimentación. A eso aquí le llaman ley de velocidad observada. Si las dos ecuaciones cinéticas coinciden, la que obtuviste del mecanismo y la que obtienes de la experimentación, el mecanismo de reacción es posible. Pero si no coinciden, puedes descartar ese mecanismo de reacción. De manera muy breve, eso sería la forma en que la cinética nos ayudaría en el estudio de mecanismos de reacción. Pero entraremos de manera más profunda a eso más adelante. Y por último, como se van a dar cuenta, basado en esta definición que dimos del orden individual y global de reacción, las reacciones las vamos a poder clasificar con base en su orden. Entonces, estos serían los tres objetivos generales que justifican el por qué es importante conocer la ecuación cinética o ley de velocidad. ¿Sí quedó claro hasta aquí, compañeros? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces aquí hago la pausa. Aquí sí vamos a ir anotando todo esto porque son conceptos nuevos y todos son importantes que los tengan muy bien comprendidos. Empiecen con esto, por favor. Anoten esto primero, por favor. ¿Ya terminaron? Ah, no. No, Angélica, avísame cuando hayas acabado, por favor.
Listo. Bueno, entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva para que también anoten eh, el nombre que se le da a cada uno de los parámetros cinéticos que están involucrados en la ecuación. Esta ecuación que está arriba, bueno, ya la tenían en sus notas, aquí nada más voy a poner en la diapositiva para tenerla a la vista y hacer referencia a los parámetros que esta incluye. ¿Ya acabaron? Ya casi, profe. Ok, me espero. ¿Ahora sí, ya acabaron todos? ¿Sí? ¿No falta nadie? Ya, profe. Sí, Bueno, entonces ya por último, antes de seguir avanzando en el análisis que estamos haciendo, anoten esto también, por favor.
Y es lo que lamentablemente así es en Estados Unidos, el país donde cualquiera puede tener documento. ¿Ya terminaron? Ya casi. Bueno, vamos a hablar, a ver, déjenme activar la grabación. Vamos a hablar a continuación acerca de los valores que con más frecuencia tienen los órdenes individuales de reacción y el orden global. En lo que corresponde al orden global, referido a las reacciones simples, esto es, hablemos de reacciones de tipo irreversible, sus valores se encuentran generalmente en un intervalo de 0 a 4. Cuando decimos generalmente, quiere decir que hay excepciones, pero en la generalidad el orden global está en este intervalo de valores. Y en lo que corresponde al orden individual de reacción, generalmente también está en el intervalo de 0 a 2. El orden de reacción puede ser un número entero, puede ser un número fraccionario o incluso puede valer 0. Vamos a considerar el caso en el cual ya se hizo el estudio cinético de una reacción, se hizo el análisis de los datos cinéticos y se logró deducir que la ecuación cinética o ley de velocidad es esta para esa reacción. Si a mí me preguntaran, oye, identifica cuál es el orden individual de reacción y el orden global, para eso tendría que analizar la ecuación cinética y observar cuáles son los exponentes a las que están elevadas las concentraciones en la ecuación cinética. En lo que corresponde al reactivo A, como pueden ver, el exponente es un número fraccionario. Entonces, el orden de reacción respecto al reactivo A sería un medio. Por otro lado, en lo que corresponde al reactivo B, el exponente al que esté elevada la concentración de B sería 1 y por lo tanto es de primer orden, pero respecto al reactivo B. Y el orden global, habíamos dicho que es la suma de los exponentes. Si a 1 le sumo un medio, el orden global sería 3 medios. Entonces, puede haber orden entero, puede haber un orden fraccionario e incluso puede haber un orden cero. Ahora, es importante destacar que esta definición de lo que es el orden de reacción está acotado para un tipo de ecuación o ley de velocidad específica. Y es cuando esa ecuación o ley de velocidad tiene esta forma. Solo en este caso aplica el concepto de orden global de reacción. Si la ecuación cinética no tiene esta forma, entonces el orden global e individual, cualquiera de los dos o los dos pueden estar indefinidos. Y analicemos un caso específico en el cual el orden global no está definido y el orden individual para alguna de las sustancias tampoco. Ya se hizo el estudio cinético de esta reacción y a partir de la experimentación se logró determinar que la ecuación cinética o ley de velocidad
es esta que observan ustedes aquí en el recuadro. Si aquí, para este caso en específico, conociendo ya esta ecuación cinética, me preguntaran cuánto vale el orden individual de reacción y el orden global, pues si se fijan, en el caso del hidrógeno, el exponente al que está elevada, la concentración del hidrógeno es 1. Y en este sentido, pues yo podría decir que el orden de reacción respecto al hidrógeno es 1. Pero vean el caso del bromo. El bromo aparece en el numerador, pero también en el denominador. Debido a eso, dado que la ecuación no tiene esta estructura, pues el orden de reacción respecto al bromo no está definido. Y en el caso del ácido bromídrico, que aparece en el denominador y no en el numerador, y además está sumándose al primer término de la expresión que está en el denominador, pues también el orden individual no estaría definido. Y si los órdenes individuales no están definidos completamente, pues el orden global tampoco lo está. Entonces, solo que la ecuación cinética o ley de velocidad tenga esta forma, pues ahí sí podemos definir claramente lo que sería el orden global de reacción y el orden individual también. ¿Sí quedó claro, compañeros? ¿Sí se entendió? ¿Sí o no? A ver, díganme algo. Ok, perfecto. Bueno, nuevamente hago una pausa para que anoten esto, pero empezando desde aquí, donde ya estamos refiriendo al intervalo de valores que en lo general van a tomar estos parámetros que hemos mencionado. Entonces anoten eso en su cuaderno, por favor. ¿Ya acabaron? Ya casi. Ya. Bueno, y agreguen esto otro también. Les digo, toda esta parte, pues sí la van a ir anotando porque son los conceptos básicos. Entonces,
¿Ya acabaron esta parte? Ya casi. Ok. Listo. Bien, y por último, antes ya de avanzar para revisar otros ejemplos, anoten eso, por favor. ¿Ya estuvo? ¿Sí, ya terminaron? Ok. Ya, profe. Sí, José y Yair, gracias por avisarme. Las voy a esperar, Angélica. Bueno, voy a activar la grabación de nuevo. Vamos a analizar a continuación
¿Cuáles son las ecuaciones cinéticas que se han obtenido a partir de la experimentación para varias reacciones? Comenzando por una reacción que ocurre en fase gas y es una reacción de descomposición en la cual el pentóxido de nitrógeno reacciona y forma dos productos gaseosos, que es el dióxido de nitrógeno y el oxígeno. Derivado de los estudios cinéticos que se han realizado, se logró encontrar que la ecuación cinética o ley de velocidad para esta reacción es esta ecuación. Si revisando esta ecuación yo les pidiera identificar cuánto vale el orden tanto global como individual de reacción, pues bastaría con que ustedes identifiquen el exponente al que está elevada la concentración del pentóxido de nitrógeno. En este caso, el orden global y el orden individual valen 1. Y aquí quiero comentar algo que es muy importante. El exponente al que se eleva la concentración en la ecuación cinética o ley de velocidad, como lo he venido repitiendo, se determina con base a la experimentación, no se deduce de la estequiometría de la reacción. Puede haber coincidencia entre el coeficiente estequiométrico y el orden de reacción, pero es coincidencia. Nunca se deduce el orden individual o global basado en la estequiometría de la reacción. Ahora bien, la unidad de concentración que se utiliza en cinética es la concentración molar, es decir, expresada como moles por litro. Y en muchos textos de química, sobre todo de química general, la concentración molar, cuando se quiere indicar que la concentración es molar, entre corchetes se pone la fórmula de la sustancia. Entonces, aquí estaríamos entendiendo que esta concentración que aquí tengo tiene que ser una concentración molar. ¿Qué unidades tiene la velocidad de reacción? Y independientemente del orden, siempre va a tener unidades de moles sobre unidad de volumen y de tiempo siempre. Entonces, fíjense ustedes, esto implica que esta constante que aquí aparece no es adimensional, tiene unidades. Y para este ejemplo en particular, las unidades de la constante cinética serían segundos a la menos 1. O unidades de tiempo a la menos 1 si lo decimos de manera general. Como se van a dar cuenta, las unidades de este parámetro, de este parámetro cinético, cambian dependiendo del orden de reacción. Revisemos un segundo ejemplo en el cual tenemos la reacción entre el hidrógeno y el yodo para formar ácido yodhídrico. Al estudiar esta reacción, se encontró que la ecuación cinética o ley de velocidad para esa reacción es esta. Es directamente proporcional al producto de la concentración molar del hidrógeno elevado a la 1 por la concentración del yodo, la concentración molar del yodo también elevado a un exponente de 1. En otras palabras, si referimos al orden individual de reacción, el orden individual de reacción respecto al hidrógeno y el yodo valen lo mismo y son de primer orden, pero como orden individual. Si hablamos del orden global, ya les decía que hay que sumar los exponentes y esta reacción sería de un orden global 2. Ahora, si nos ponemos a analizar las unidades en que se expresa cada parámetro, en este caso, cuando la reacción es de segundo orden global, la constante cinética tiene unidades de concentración a la menos 1, tiempo a la menos 1. Observen que cuando hago la multiplicación de las unidades de la constante cinética por las unidades de la concentración del hidrógeno y el yodo, al final de cuentas me siguen quedando las unidades que habíamos indicado para la velocidad de reacción. Moles sobre unidad de volumen y de tiempo. Un tercer ejemplo, bueno, y antes de pasar al tercer ejemplo, en este caso sí hay coincidencia entre el orden individual de reacción y la estequiometría, pero es coincidencia, y vuelvo a repetir,
Los órdenes de reacción no se determinan con base a la estequiometría. Veamos un tercer caso en el cual ya se dedujo también la ecuación cinética para esta reacción y la ecuación que se encontró o se pudo deducir a partir de los datos experimentales es esta. Con base a esta ecuación yo puedo establecer que el orden de reacción respecto al monóxido de nitrógeno es 2, es decir, es de segundo orden. Respecto al oxígeno es 1, es decir, es de primer orden respecto al oxígeno, pero el orden global sería 3, es una reacción de tercer orden global. Ahora, vean una vez más, las unidades de la constante cinética vuelven a cambiar, de manera tal que siempre el producto de las unidades de la constante cinética por las unidades de concentración del monóxido al cuadrado y las del oxígeno me sigan dando estas mismas unidades. ¿Sí quedó claro hasta aquí, compañeros? ¿Sí quedó claro esto? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, anoten esto en su cuaderno y ahorita que terminen me avisan, por favor. ¿Ya acabaron? Aún no. Ok. No, todavía no, profe. Ok, espero.
Ahora sí ya. Y los demás también ya terminaron. Bueno, continuaremos revisando otros ejemplos más a manera de tener muy claro qué es esto del orden de reacción y las unidades que va teniendo la constante cinética. Vamos a proceder a continuación a revisar otros ejemplos de reacciones de las cuales previamente ya se hizo el estudio cinético y ya se conoce la ecuación cinética o ley de velocidad. El siguiente caso es esta reacción de descomposición de lo que sería el acetaldehído, en donde la descomposición me forma metano y monóxido de carbono. La ecuación cinética para esta reacción es la siguiente, esta que ven aquí. Vean que ahora el orden de reacción es un orden fraccionario, ya no es un número entero, es un orden fraccionario. En la parte de la nota que ya notaron en su cuaderno, se decía que en el caso de muchas reacciones gaseosas, los órdenes de reacción no son enteros, sino son números fraccionarios. En este caso también, tanto el orden global como el orden individual valen lo mismo. Es una reacción de tercer orden, de 3 medios de orden global. Por otro lado, y en concordancia con lo que hemos venido comentando, pues las unidades de la constante cinética una vez más van a cambiar, de manera tal que cuando yo multiplico estas unidades por la concentración molar del acetaldehído a la 3 medios, pues me vuelven a dar estas unidades. Entonces, con esto nos estamos dando cuenta que las unidades de la constante cinética son un indicativo indirecto del orden de reacción. Veamos un ejemplo más, pero en este caso la reacción que estamos mostrando como ejemplo es una reacción donde utilizamos un catalizador. Es la reacción de descomposición del peróxido de hidrógeno, la cual está siendo catalizada por los iones yoduro. Esta es una reacción no homogénea. Recuerden que un catalizador no cambia su concentración, no se consume, aunque sí participa en el mecanismo de reacción, como lo vamos a platicar más adelante, al final se regenera, de manera tal que la concentración del catalizador se mantiene constante. Quiere decir que en este caso la única concentración que va a ir cambiando va a ser esta. Pero aquí lo relevante es que se den cuenta que hay un orden de reacción respecto al reactivo, pero también hay un orden de reacción respecto al catalizador. En este caso, los órdenes individuales de reacción valen lo mismo. Es de primer orden respecto al reactivo y de primer orden respecto al catalizador. Y es una reacción de segundo orden global. Y por consecuencia, si revisamos las unidades de la constante cinética, en este caso serían unidades de litro sobre mol segundo. Así de esta forma, este litro me cancela este mol me cancela este mol, y las unidades resultantes vuelven a ser moles sobre litro segundo. En todos estos ejemplos estamos tomando la unidad de tiempo segundo, aunque ya les señalaba que siempre la concentración se expresa en moles por litro. Y el último ejemplo ya corresponde a una reacción donde la ecuación cinética ya no tiene esa estructura general que mencionamos, es una cinética compleja. Como ven, aquí los iones mercuroso reaccionan con los iones talio 3+, me forman iones mercúrico y iones talio 1+. Es una reacción redox, pero vean qué forma tiene la ecuación cinética. En el numerador aparece la concentración de los reactivos, los iones mercuroso y los iones talio 3+. Pero en el denominador solo aparece la concentración de los iones mercúrico. Los de iones talio
uno más, estos no afectan la velocidad de reacción. En esta reacción compleja, la velocidad de reacción no solo depende de la concentración de los reactivos, sino que también depende de la concentración de uno de los productos. Y aquí, otra vez, la constante cinética cambia de unidades. Para esta reacción en particular, las unidades que tendría la constante cinética son unidades de tiempo a la menos 1. Y bueno, estos fueron ejemplos en los cuales, basándome en la ecuación que se deduce de la experimentación, esta ley de velocidad, nosotros pudimos identificar cuánto valían los órdenes individuales de reacción, los órdenes globales de reacción. Nos dimos cuenta que para unas reacciones el orden de reacción es un número entero, para otras son fraccionarios, y que las unidades de la constante cinética cambian dependiendo del orden de reacción. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Dudas hasta aquí, compañeros? No, ¿No? profe. Bueno, entonces anoten esto último, por favor. ¿Ya acabaron? Aún no.
¿Ya acabaron? Ya, profe. Ok. En la siguiente diapositiva viene un comentario que ya les hice hace un momento en el sentido de que la ecuación cinética y los órdenes de reacción no se pueden deducir con base en la estequiometría, que eso se determina de forma experimental. Entonces ya nada más para cerrar esta parte, anoten esto en su cuaderno, por favor. Trae hasta los tornillos más dañados sin esfuerzo. Su diseño dentado de ingeniería se agarra como una garra incluso a los tornillos más desgastados. Y lo mejor. Atención importadores, se avecina una reforma histórica en el sistema aduanero de México. El paquete económico 2026 trae... ¿Ya acabaron? Bien. Todavía no, profe. Bueno, nada más quiero hacer un comentario antes de avanzar al siguiente tema. El próximo día lunes, en teoría, sí hay actividades en la universidad. Ese día solo lo tienen libre el personal administrativo sindicalizado y los demás pues tendríamos que estar trabajando de manera normal. El día martes, ese día sí es suspensión oficial, pero como ya las había anticipado, yo sí les voy a dar clase, pero en modalidad virtual. Con el único detalle que este día 16 y el 30 tendríamos 2 horas de clase. Como saben, yo tengo clase con ustedes el día martes, pero también tengo clase con el otro grupo. Los martes de manera específica tengo clases de cinética a las 9 y a las 11 con el otro grupo. Entonces yo programaría la sesión en horario de 9 a 10, bueno, de corrido las 2 horas. Con esto, ¿qué es lo que estoy buscando hacer? Bueno, se acordarán que la vez pasada que no tuvimos clase presencial, sino virtual, lo que estoy buscando es ir adelantando las horas de esos días en los que yo voy a hacer los viajes de prácticas. Van a ser 3 viajes de prácticas que se empalman con todavía días del semestre donde se dan clases y estaría perdiendo clases los días jueves con los dos grupos. Si doy 1 hora más esta próxima semana y otra hora más el día 30, con eso ya estaría subsanando las horas que perdería los días jueves con motivo del viaje. Lo único que sí no estaría subsanando serían las horas extras que tenemos de manera virtual. Sin embargo, en las oportunidades que se dé, pues las vamos a ir recuperando también. Ahora, yo este comentario no quisiera que lo tomen como una manera de incitarlos a que el lunes no vayan a clase, pero les quiero comentar que mi grupo de primero hoy por la mañana me fue a buscar, yo no les daba clase el día de hoy, y me salen con que los demás maestros ya les habían suspendido de la clase y que si yo les podía dar la clase virtual. Y yo sí les dije a mi grupo, ¿saben qué? Yo lo que no puedo hacer es dar clases virtuales con un grupo sí, con otros no. Y les mencioné que si todos mis grupos, el resto sí iban a tener clase con sus maestros, yo sí me iba a presentar presencialmente y no podría dar la clase virtual.
Si en un momento dado ocurriera que algunos de sus profesores pasara lo mismo, es decir, que el lunes no les dieran clase, avísenme y nos movemos a la clase virtual. Pero sí necesitaría que me avisen para poderlo programar. Yo ahorita estoy con la idea de que el lunes trabajaríamos de manera normal ahí en CEU, pero si en un momento dado el resto de grupos con los que yo doy clase el lunes se movieran que los demás maestros no los vayan a atender, pues entonces en esas circunstancias sí me movería para dar la clase virtual. Bueno, hecho ese comentario, entonces sí vamos a la parte final de este tema, antes de entrar a la siguiente unidad, donde ya de lleno revisaremos los métodos para analizar datos experimentales. Denme un segundito, por favor. Miren, mientras vengo, anoten esto en su cuaderno, no me tardo. Permítanme tantito. Una disculpa, es que tocaron a la puerta y tuve que ir a recoger algo que iba a recibir. Bueno, Profe, ¿qué título era el del texto? el título es este. Este concepto es muy importante que quede claro. El término pseudoorden indica un orden aparente. El orden aparente se da siempre que tengamos la presencia de una sustancia en la cual su concentración se mantenga aproximadamente constante. Un caso muy específico sería cuando tenemos catalizadores, donde su concentración, como ya hemos señalado, no cambia en el tiempo, pero también están aquellas reacciones en las que tenemos un gran exceso de uno de los reactivos. Puedo citar casos muy particulares de reacciones en las cuales uno de los reactivos se utiliza en un gran exceso. Hablemos de las reacciones de combustión. Para que una reacción de combustión ocurra, se necesita de oxígeno. Y es muy común que para que la reacción ocurra, el oxígeno lo tomemos del aire. Es una sustancia muy abundante en la naturaleza. Y debido a que pues no tiene un costo, pues puedo meter un gran exceso para asegurarme que todo el reactivo que quiero quemar se consuma casi al 100%. Pero adicionalmente ese gran exceso ayuda también a que la velocidad de reacción se incremente. Tenemos un segundo caso, el relativo a las reacciones de hidrólisis. El agua también es un reactivo muy abundante y cuando va a llevarse a cabo una reacción de hidrólisis, pues si yo quiero asegurarme que se hidrolice la mayor cantidad posible del reactivo que voy a hidrolizar, valga la redundancia, pues le puedo meter un gran exceso de agua. Ahora, ¿qué sucede entonces cuando tengo esta gran cantidad de uno de los reactivos o tengo un catalizador? Las reacciones de hidrólisis generalmente, como esta, utilizan como catalizador un ácido. Ya se ha estudiado la cinética de esta reacción. Y la ecuación cinética o ley de velocidad para esta reacción es esta ecuación que ustedes ven aquí. Como pueden apreciar, es de primer orden
respecto al azúcar, es de orden 6 respecto al disolvente, en este caso al agua, que es el otro reactivo, y de primer orden respecto al ácido, es decir, respecto al catalizador. Pero sucede que como la cantidad de agua que metemos comúnmente en una reacción de hidrólisis es muy grande comparada con esta, se asume que esta concentración se mantiene aproximadamente constante. Solo para que se comprenda un poquito mejor, imaginen ustedes que de esto tengo 0.1 mol del reactivo, pero este meto 100 moles de agua. Entonces, cuando ha reaccionado el 50% del reactivo, apenas reaccionó 0.05. Y si a 100 le quitan 0.05, casi sigue quedando 100. Entonces, de manera aproximada, decimos que estas dos concentraciones casi no cambian. Si yo englobo las tres cantidades que se mantienen constantes en esta ecuación, puedo decir que el producto de esta constante por esta y por esta me da una nueva constante, y esa nueva constante la represento con esta letra K nada más. Entonces, una manera abreviada de escribir la ecuación cinética cuando tengo este catalizador y este reactivo en un gran exceso sería esto. Pero fíjense que hay un detalle. Si ahora yo les hubiera dado esta ecuación, les hubiera dicho, oye, mira, para esta reacción de hidrólisis, la ecuación cinética es esta. La realidad es que si yo aquí les dijera, a ver, dime cuál es el orden individual y el orden global. Pues el orden individual me dirían, oye, pues es de primer orden respecto a la sacarosa. Pero el orden global, si lo basan en esta ecuación, dirían que es uno, pero ese orden global es un pseudoorden, es un orden aparente, es decir, no es el orden real. El orden real es el que obtengo de sumar este 6 más este 1 y más este 1, que sería 8. ¿Y por qué es un orden global aparente? Porque en las condiciones que realizas la reacción, pues la cantidad de agua que metiste está en tal exceso que su concentración cambia muy poquito y estás aproximando a que esa concentración es constante. Y dado que la concentración del catalizador también es constante, eso da origen a que si me baso en la ecuación simplificada, pues el orden global pues coincidiría con el orden individual, pero le repito, este sería un orden global aparente, no el real. Entonces, el término pseudoorden está asociado a un orden aparente. ¿Quedó claro, compañeros? ¿Sí quedó claro? ¿Sí o no? Sí, profe. A ver, ¿sí habían alcanzado a notar bien todo esto? ¿Sí lo notaron? ¿Todo completo? ¿Sí o no? Bueno, Sí, profe. entonces, ahora noten esto, porque en esto nos estamos basando para el concepto del pseudoorden, que reitero, es un orden aparente, no es un orden verdadero, no es el orden real.
¿Ya acabaron? Ok, espero. Pero si ya. Bien. Ya, profe. Bueno, esto último se los voy a platicar, no lo van a anotar en su cuaderno, pero está en las notas que ya les subí a la plataforma de educación a distancia. Ya para concluir con esta primera parte introductoria a lo que es la cinética empírica, vamos a hablar de lo que es la relación, bueno, lo que es mecanismo y estequiometría de una reacción. Yo les había ya señalado que una ecuación química no da información relativa al mecanismo de reacción. De hecho, hay muy pocas reacciones que ocurren tal como lo indica una ecuación química. La realidad es que la gran mayoría de reacciones, cuando los reactivos interactúan entre sí para formar los productos, este proceso de transformación ocurre mediante una secuencia de etapas que ustedes conocen como el mecanismo de reacción. Tomen en cuenta que si la reacción ocurre a través de una secuencia de etapas, cada etapa del mecanismo requiere un tiempo para poder ocurrir y no todas las etapas ocurren con la misma velocidad. Algunas van a ocurrir más rápido que otras, o dicho de otra forma, algunas son más lentas que otras. Y la cinética de la velocidad de formación de los productos, pues va a depender de la velocidad relativa de las etapas del mecanismo de reacción. Ese es el motivo por el cual, pues no hay una coincidencia entre lo que es la estequiometría y el orden. Yo les decía hace un momento que la ecuación cinético-ley de velocidad es un reflejo del mecanismo de reacción. Más adelante, cuando veamos cómo nos vamos a poder apoyar en la cinética química para elucidar mecanismos de reacción, se van a dar cuenta que nos vamos a basar en métodos de aproximación para poder deducir la ecuación cinética con base en un mecanismo propuesto. Y en algunos de estos métodos se asume que la etapa más lenta es la que controla la cinética global del proceso. Entonces, aquí, con lo que nos debemos quedar, derivado de esto que acabamos de comentar, es que la gran mayoría de las reacciones no ocurren como lo describe una ecuación química. La gran mayoría de las reacciones, esta transformación de reactivos a productos ocurre a través de una secuencia de etapas de reacción que constituyen el mecanismo. Y como les decía, cada una de las etapas tiene su propia velocidad y les toma un tiempo para ocurrir y la cinética global del proceso pues va a depender de la velocidad con que ocurran estas reacciones químicas. Y con esto estaríamos concluyendo esta parte introductoria donde hemos ya definido algunos conceptos básicos generales.
¿Hasta aquí alguna duda o comentario, compañeros? ¿No hay dudas? ¿No? Bueno, si no hay dudas, pues ahora nos vamos a meter a la siguiente unidad, donde ya de lleno vamos a entrar a hablar de las técnicas para poder determinar el orden de reacción. Entonces, les voy a pedir que en su cuaderno anoten como título general técnicas para la determinación del orden de reacción. Entonces, como título general le van a poner así, técnicas para la determinación del orden de reacción. Y después de ese título general, le van a poner como subtítulo así, método integral. Ese es el subtítulo, método integral. Hay un conjunto de métodos que me van a permitir tratar los datos del estudio cinético de una reacción para poder encontrar la ecuación cinética o ley de velocidad. El primero de los métodos que vamos a analizar se conoce con el nombre del método integral. Y para ilustrar cómo se aplica este método, como primer caso de análisis, vamos a centrarnos en lo que son las reacciones isotérmicas irreversibles. Ya hemos señalado que una reacción isotérmica es aquella en la cual la temperatura se mantiene constante. Pero si adicionalmente le agregamos que sea irreversible, pues esto implica que la reacción ocurre en una sola dirección. O dicho de manera más correcta, la constante de equilibrio es muy grande y la cantidad de reactivos que se regenera a partir de los productos es tan pequeña que la vamos a poder despreciar. Y en este primer caso de análisis, vamos a tomar en cuenta una serie de consideraciones al momento de ilustrar cómo se aplica el método integral. Por lo que ya planteamos hasta el momento, nos dimos cuenta que una ecuación cinética o ley de velocidad es una ecuación diferencial. En el método integral, para poder lograr establecer la relación entre tiempo y concentración, vamos a tener que resolver la ecuación integral diferencial, es decir, la vamos a tener que integrar. Y la ecuación cinética integrada que nos resulte nos va a dar la relación concentración en función del tiempo. Pero antes de entrar al detalle y tomar ejemplos particulares, mencionemos estos criterios generales sobre los que nos vamos a basar. Primer criterio: si la reacción transcurre a temperatura constante, entonces la velocidad específica de reacción constante cinética, pues se va a mantener constante también. Ya les había yo señalado que el efecto de la temperatura sobre la velocidad de reacción está implícito en este parámetro cinético. Pero también ya les comenté que todos los estudios cinéticos se realizan en condiciones isotérmicas. Segundo criterio en el que vamos a basar el análisis: el hecho de que el estudio cinético se va a realizar en condiciones de volumen constante. Ya les había dicho que la mayoría, y cuando digo mayoría no estoy diciendo que todas, pero la mayoría de los estudios cinéticos se realizan en condiciones de volumen constante. Y si el volumen es constante, entonces la velocidad de reacción por unidad de volumen es equivalente a este producto, que eso ya lo habíamos discutido. Es el producto del inverso del coeficiente estequiométrico
por la rapidez de cambio de la concentración. Y finalmente, centrándonos en reacciones irreversibles, lo acabo de mencionar hace un momento, entenderemos que la constante de equilibrio en este caso es muy grande, que la reacción inversa apenas tiene lugar. Entonces, siempre que hablemos de reacciones irreversibles, nos estamos refiriendo a esto. Y para todas las métodos de análisis que vamos a analizar, siempre daremos por hecho que el estudio cinético es a temperatura y volumen constante. ¿Sí quedó claro hasta aquí, compañeros? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Bueno, si no hay dudas, como título general o siguiente subtema, anoten en su cuaderno esto: reacciones isotérmicas irreversibles, y voy a ir haciendo la pausa para que noten lo que les acabo de mencionar. Entonces pongan esto primero. Imágenes son del activista conservador Charlie Kirk. País que nos imaginamos, estemos en el que queríamos. Bueno, después de anotar ese título general, pues anoten esto también, por favor. ¿Ya acabaron? No, no. Ya. Bueno, ya para ir concluyendo por el día de hoy, anoten esto en su cuaderno.
Mañana en Morelia se esperan tormentas eléctricas. ¿Ya terminaron? Sí, ya acabaron. No, profe, no. Chileans, they should all go home. These people have been devastated by it in the past. These countries are not even the terror. Like, go fix your own country. I don't. ¿Ya acabaron ahora sí? Ya. Bueno, en la siguiente sesión presencial que tengamos, o bueno, en la siguiente clase, vamos a comenzar ahora sí a detallar en qué consiste el método integral y como yo les mencionaba, como un referente para explicar el procedimiento que se sigue, analizaremos el caso de las reacciones de tipo irreversible en un primer instante. Pero de manera genérica ya les había indicado, aquí vamos a partir de que la ecuación cinética es una ecuación diferencial que vamos a tener que resolver y al integrar la ecuación, al resolver la ecuación diferencial, esto nos va a dar lugar a una ecuación que va a relacionar concentración contra tiempo y para validar la ecuación nos vamos a basar en los datos cinéticos del estudio experimental. Pues con esto prácticamente yo estaría cerrando la sesión del día de hoy. No sé si de parte de ustedes haya alguna duda o comentario, compañeros. Nada más les recuerdo que chequen bien la fecha en que cierra el límite de entrega de la tarea número 2, que tiene que ver con equilibrio químico. Ténganlo muy presente porque no se va a hacer prórroga de esa fecha de entrega. Según vayamos avanzando en los siguientes temas, obviamente habrá más tareas. Pero eso en particular me interesa mucho porque me gustaría que les vaya muy bien en su primer examen del curso de cinética. ¿Algún comentario de parte de ustedes antes de concluir, compañeros? ¿No? Tengo una duda de lo que comentó respecto a lo de la posibilidad de que pudiéramos tomar la clase en línea de lunes. ¿Sería 1 hora o serían 2 horas? Pues mira, si en un momento dado se hace virtual, pues yo preferiría juntar a los dos grupos y que sean 2 horas, porque esto ya me permite ir adelantando parte de las horas virtuales que no voy a tener precisamente por los viajes de prácticas. Y esto hace que no tengamos que sumarle más horas a las que ya estamos dando de manera virtual. Yo les expliqué desde un inicio, son 9 unidades. El curso que más trabajo siento yo de dar por lo pesado es el de cinética. Y entonces tengo que aprovechar cualquier oportunidad que tenga pues para avanzarle. Entonces, ustedes
revísenlo, pero sí necesito que lo comenten los dos grupos. Y si se diera ese escenario, pues nada más avíseme con tiempo para yo así organizarme, ¿sale? Sí, profe, está bien. ¿Los demás compañeros, alguna otra duda o comentario? ¿No? Bueno, si no hay dudas ni comentarios, pues entonces no me queda otra más que desearles que tengan muy buena noche, cuídense mucho y nos estaríamos reencontrando en la siguiente sesión. Hasta entonces, cuídense, buenas noches. Nos vemos, profe. Hasta luego. Sí, adiós. Muchas, profe. Buenas noches.